Hola chicos, sean muy bienvenidos a su canal K Vlogs. Yo soy Keri García y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy yo estoy muy emocionada porque les voy a estar respondiendo sus preguntas y comentarios sobre el video anterior, que era mi experiencia estudiando dirección de empresas en la UCR. Así que si les interesa, acompáñenme. Bueno, el primer comentario que recibí es de Adriana López. Hola Adri, espero que se encuentre muy bien. Y dice lo siguiente: hola, me encantaría poder hablar contigo por privado. Ok, las personas que quieran contactarse conmigo directamente pueden hacerlo por medio de mis dos redes sociales, Instagram y Facebook, además del correo electrónico que se los voy a dejar ahí abajillo en la descripción. En Instagram estoy muchísimo más activa, por lo tanto si quieren una respuesta más rápida, Instagram es la mejor opción. Y yo les voy a estar contestando sus comentarios y dudas con mucho gusto. El siguiente comentario es de Eric Herrera y dice así: estoy estresadísimo. Estoy en sexto y no sé nada de lo que tengo que hacer. No sé a quién preguntarle, ni siquiera sé qué se hace en la universidad. Ok, Eric, y para todas las personas que se encuentran en esta posición, primero que todo, no se estresen pensando en qué va a pasar en el futuro, sino preocúpense por ganar el sexto año. Además, si ustedes quieren optar por entrar a una universidad pública, pues también saben que deben de esforzarse para el examen de admisión. Recuerden que el futuro se construye hoy, no se me vayan más para allá. Ahora, si no saben qué hacer exactamente en la universidad, pues escriban en Google Oficina de Orientación UCR. Esto es parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR y tiene como objetivo principal orientar a los estudiantes desde su proceso de admisión hasta el desarrollo de su carrera y finalmente su graduación. Y un consejo: tengan un balance entre el ocio y el estudio. Si ustedes hacen eso, les aseguro que les va a ir súper bien. Así que con estos consejos, disfruten del proceso y de su vida. Tania Artavia dijo: muchas gracias. Con mucho gusto, Tania. Yo realmente encantadísima de que les haya servido el video anterior. Francisco Ponce. Hola Francisco. Dice: un aproximado de cuánto va a ganar uno ejerciendo como administrador en una empresa de renombre. Yo investigando, sé que el salario mínimo para una persona que tiene un bachiller en dirección de empresas está aproximadamente en 550,000 colones. Preguntándole a personas que trabajan en empresas multinacionales, me dijeron que una persona con bachillerato en dirección de empresas está ganando entre 650 a 670,000 colones. Y una persona que tiene un máster o una licenciatura y además, dependiendo del número de años que ha trabajado en esa empresa, está ganando fácilmente más de 1,000,000 de colones. Así que háganle números. El siguiente comentario es de Priscila Vázquez. Hola Pri, espero que se encuentren muy bien. Dice lo siguiente: consejos para aprobar esos cursos. ¿Cómo lo lograste? Excelente información. Yo soy dura para los números, pero amo la administración. Ok Pri, primero que todo, quitémonos ese miedo o esos prejuicios de las matemáticas y de los números. En los cursos de contabilidad, ustedes si saben sumar, restar, multiplicar y dividir, se le va a hacer muy sencillo, créanme. En los cursos de administración financiera, sí se aplican fórmulas matemáticas, sí se aplican fórmulas financieras, pero es algo que es muy sencillo de entender, no es tan abstracto, por decirlo de esa manera. Y también en financiera, los casos se resuelven casi que siguiendo una estructura, así que no se compliquen y no se estresen tanto por esa parte de matemáticas. Ahora, los consejos para pasar métodos y geo son los siguientes. Número 1, a mí me sirvió muchísimo estudiar en grupo. ¿Por qué? Porque cosas que yo no entendía, mis compañeros sí lo entendían y me explicaban. Y cosas que yo entendía, pues yo les explicaba a ellos. Entonces era como una colaboración entre todos y también el apoyo moral es muy importante en ese aspecto. El segundo consejo es: traten de conseguir todos los exámenes anteriores, porque en muchos casos el examen que le va a tocar el día de hoy, por decirlo de esta manera, puede ser que se resuelva igual o similar a casos de exámenes anteriores. Traten de practicar como sea posible todos los exámenes de años anteriores. Y mi consejo número 3 es: no falten a clases. Para eso tienen al profesor ahí. Si ustedes tienen dudas, pues pueden preguntarle. Si ustedes no van a clases, de fijo van a estar perdidísimos la siguiente clase. No falten a clases cuando saben perfectamente que ese curso es muy importante, necesitan comprenderlo. El siguiente comentario es de Anthony Ulloa. Hola Anthony,
Gracias por la información, muy bonita la edición, nuevo sub. Muchísimas gracias, Anthony. Luego tenemos por aquí a Omar Alfaro. Dice, hey, hola, una pregunta, ¿qué tan difícil es? Es que pienso que si llevo admin en la UCR, debería trabajar a la misma vez, pero no sé si tenga tiempo suficiente en la UCR. Ok, chicos, para poder responder a esto, tuve que preguntarles a mis amigos, a mis compañeros que trabajan y estudian al mismo tiempo. Y la respuesta fue la siguiente. Sí es posible estudiar y trabajar en la UCR, sin embargo, no es sencillo. En la carrera específica de dirección de empresas hay cursos que en los primeros años solamente los dan en la mañana, así que tienen que tomar eso en cuenta. Luego, mis compañeros dijeron que depende mucho de 3 cosas: su vida familiar, su vida social y su vida en el trabajo. Si usted en la vida familiar pues no tiene muchísimas responsabilidades, es decir, no tiene hijos, tiene el privilegio de todavía vivir con sus papás, eso se lo va a facilitar muchísimo. En cuanto a su vida social, pues depende de si usted está en grupos en la iglesia, en grupos artísticos, en equipos de fútbol, por ejemplo. Eso también conlleva una responsabilidad y tiempo. Y en tercer lugar, la parte laboral. ¿Qué tanta flexibilidad le dan a usted en el trabajo para poder faltar algún día porque tiene una presentación o tiene que presentar exámenes, si está trabajando tiempo completo o medio tiempo? Entonces son muchísimas las variables que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, un consejo que ellos dan es llevar un cronograma de actividades para saber pues exactamente qué es lo que usted tiene que hacer día a día, tanto para la universidad como para su trabajo. Otro de los consejos que me dan es no llevar más de 2 cursos. Por lo tanto, puede ser que sí se dure un poco más en obtener el título universitario. Sin embargo, pues también al mismo tiempo está obteniendo experiencia. Entonces, costo-beneficio. Por aquí tenemos a un nuevo sub que se llama Christopher Chacón. Hola Christopher, dice, espero verte en la UCR. Nuevo sub, muy buena edición. Bueno, muchísimas gracias. Me han elogiado muchísimo la edición. La verdad es que yo es como... Ya. Muchísimas gracias. Y realmente pues si nos encontramos en la universidad, yo encantadísima. Si quieren ir y saludarme, si quieren ir y hacerme algunas consultas, pues yo encantada, con mucho gusto les voy a atender. Como, le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo. Ahí estoy. Si ahí estoy, pues hábleme, salúdenme, pregúntenme lo que me van a preguntar. Yo encantadísima. Usuario 1. Hola usuario 1. Dice, excelente video. ¿Qué tipo de prácticas tiene la carrera? ¿Hacen prácticas en empresas o algo así? Y si no, hay algunas carreras que lo hacen. Bueno, la carrera de dirección de empresas, la carrera de contaduría pública, la carrera de inglés, esas yo sé que no tienen práctica. ¿Qué es lo que hace mi escuela, la escuela de negocios? Si ellos se dan cuenta que una empresa está buscando gente para una pasantía, entonces ellos lo publican en su página en Facebook. También hacen ferias de empleo. La escuela no tiene ningún programa específicamente para eso. Las carreras que sí sé que tienen práctica son trabajo social, enfermería, farmacia. Que por cierto mis queridas compañeras me dieron esa información. Chicas, un gran saludo y un fuerte abrazo. Finalmente tenemos el comentario de Aarón Pérez. Hola Aarón, espero que se encuentre muy bien. Y su comentario dice así. No comentario, dice. Pregunta, ¿qué tan probable es que me pueda pasar ingeniería industrial? Gracias a Dios tienen casi los mismos cursos en el primer año. Ok, supongo que mi carrera con la carrera de ingeniería industrial. ¿Qué tan probable y qué tan posible lo hace usted mismo? Recordemos que los traslados de carrera se pueden hacer de 2 maneras. Número 1, ya que usted está en una carrera, pues puede optar por el rendimiento académico, que es obtener una puntuación de 8.5, o por excelencia académica, que es obtener una puntuación de 9 en adelante. Y la segunda opción es volver a hacer el examen de admisión. Así que qué tan probable o qué tan posible es, todo depende de usted, de su esfuerzo, de qué tanto usted le ponga a los exámenes, de qué tanto usted le ponga a los cursos en ese momento para poder optar por el traslado de carrera. Espero que lo logre en serio. Un consejo, yo espero que cuando ustedes entren a la universidad pues puedan matricular bloque completo. Lo que a mí me pasó es que yo, en mi ignorancia, no sé, yo iba matriculando, iba viendo un montón de cursos, iba matriculando, cuando me di cuenta tenía 10 cursos matriculados. Estaba ahí súper contenta con los 10 cursos matriculados. El profesor tutor, que es la persona encargada de revisar los proyectos de prematrícula y matrícula, no me dijo absolutamente nada. O sea, yo se lo agradezco porque supongo que confía mucho en mí y pensó que era la Mujer Maravilla. No sé qué fue lo que pasó y los cursos se desmatricularon.
solamente me quedaron creo que 2 cursos de carrera y eso fue lo que llevé el primer semestre de universidad. Y pues por lo tanto eso trajo consigo que me fuera atrasando en los siguientes cursos. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de matricular el bloque completo en ese semestre, genial. Y si solamente tienen la responsabilidad de estudiar, no tienen hijos por dicha, no tienen otras responsabilidades más importantes, entonces hagan del estudio su prioridad. Disfruten del proceso nuevamente. Bueno chicos, no me queda más que agradecerles por invertir en ustedes mismos, por sacar el tiempo de informarse con objetivo de crecer como personas, de crecer académica y profesionalmente, que eso hacen de ustedes personas muchísimo más valiosas de lo que ya son. Recuerden que no se les pasen las fechas de los exámenes de admisión. ¿Para qué está el celular? ¿Para estar hablando con el novio, con la novia todo el tiempo? No, señores. Hay cosas muchísimo más importantes. Y espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!